El pan de cada día, no importa si es horneado, frito o hervido. Caliente. Es la fuente básica de nutrición para la mitad del mundo. Hácenlo, hornéenlo, rebánenlo, tuéstenlo. Es una maravilla que dos ingredientes, harina y agua, puedan transformarse en tantas formas y sabores diferentes. Hermoso. Puede que el pan blanco sea aún el rey en los Estados Unidos, pero los otros tipos de pan se están acercando. Ahora la historia no contada del pan en Maravillas Modernas. Llámenlo pan, bread, ekmek o bol. Cada cultura tiene su pan. Todo comenzó con el trigo en el Medio Oriente, hace unos 10.000 años, cuando alguien dejó su avena cerca del fuego y ésta se secó hasta convertirse en una gruesa galleta. Cerca del año 5000 a.C., los egipcios habían descubierto cómo hacer levantar esa galleta. El pan se convirtió en la moneda del reino y era el pago para aquellos que trabajaban en las pirámides. Los antiguos griegos desarrollaron 70 tipos de pan y fueron los primeros en declarar públicamente su preferencia por el dulce sabor del pan blanco. Esa preferencia continúa en la actualidad en los Estados Unidos, uno de los países más consumidores de pan en todo el mundo. Un estadounidense promedio consume 24 kilogramos al año, mayormente pan blanco, mayormente este. Oye, pan blanco y rico Wonder, fácil de apretar. No queda duda de por qué la gente nos llama los tipos frescos. El pan Wonder es la marca más vendida en los Estados Unidos, fabricado por la panadería más grande del país, Interstate Bakeries Corporation o IBC. Se fabrica en más de 25 instalaciones regionales de IBC y se transporta a más de 155,000 mercados. 353 millones de panes significan alrededor de 3,5 mil millones de emparedados. En una de sus más grandes y modernas panaderías en Lexana, Kansas, IBC emplea lo último en tecnología manufacturera a gran escala. Los 3 cilindros altos que están detrás de mí están llenos de harina blanca, la cual utilizamos para hacer el pan Wonder. Tienen capacidad para unos 68,000 kilogramos cada uno y consumimos aproximadamente 380,000 kilogramos a la semana. La creación de un pan Wonder es una sinfonía de velocidad y eficiencia. De principio a fin toma solo 6 horas y media. Primero se mezclan el azúcar, la levadura y la harina con agua, hasta formar una bola de 450 kilogramos llamada esponja, y se deja levantar. En 3 horas, la levadura hace que la masa duplique su tamaño. Luego la esponja se lleva a una batidora de 1 tonelada. Desde los hilos se le agrega más harina, levadura, azúcar y agua. 5% de la mezcla es azúcar líquida, lo cual le da al pan Wonder su ligero y conocido sabor dulce. Ingredientes adicionales como acondicionadores para la masa, enzimas conservantes e inhibidores de moho se le añaden manualmente. Pero es la harina enriquecida del pan Wonder la que ha sido su tarjeta de presentación. En 1941, el gobierno de los Estados Unidos le pidió a los fabricantes de comida que voluntariamente le añadieran 8 vitaminas B a sus productos para prevenir las enfermedades causadas por la desnutrición. El pan Wonder estuvo de acuerdo. Les proporcionaba la nutrición que ellos necesitaban para prácticamente eliminar esas enfermedades y, en consecuencia, se desarrolló una campaña que rezaba: construya cuerpos fuertes. Los ingredientes enriquecidos se mezclaron luego de 12 minutos y medio en la mezcla, en la forma de más de 900 kilogramos de masa Wonder. En las siguientes 3 horas y media, la masa se mezclará constantemente, casi sin ser tocada por manos humanas. Los moldes de pan a medio llenar entran en una cámara tibia y húmeda en donde circulan lentamente durante la próxima hora. A esta la denominamos la etapa de prueba porque a medida que la masa crece, probamos si la levadura está haciendo su trabajo. Dentro de la masa, las células de la levadura comienzan a alimentarse con el azúcar de la masa y a metabolizarse. Los productos a consecuencia de esta interacción son dióxido de carbono y alcohol. Cuando el dióxido de carbono se expande, se queda atrapado en la masa haciendo que ésta levante. El crecimiento continúa hasta que los azúcares se consumen o hasta que la levadura muere debido al calor del horno. Gran parte del alcohol es devorado por las bacterias en la masa, lo cual contribuye al sabor característico del pan. El resto se quemará en el horno.
Aquí ven nuestro horno, donde horneamos el producto. Tenemos unos 53 metros de largo y 8 zonas dentro de él. Horneamos durante un promedio de 18 o 18 minutos y medio. Aquí es donde nuestro pan se saca del molde. Existen unas ventosas con aproximadamente 9 kilogramos de succión para sacar el pan del molde y colocarlo en la correa. Luego se traslada hasta el enfriador. En esta etapa, la parte interior del pan tiene más de 90 grados. Tendrá que ser enfriado hasta 37 grados antes de poder rebanarlo y envolverlo. Empacarlo demasiado pronto causaría condensación en el empaque, arruinaría la concha y estimularía la aparición de moho. Han pasado 6 horas y media desde que comenzamos a hacer este pan que está detrás de mí. Ya está en el proceso final de empaque. Lo rebanan, lo empacan, lo ponen en los organizadores y se envía al departamento de despacho. En 1930 el Pan Wonder fue una de las primeras marcas que rebanó sus panes. Al principio el público era escéptico porque escuchaba decir que el pan rebanado se dañaba demasiado rápido, pero gradualmente caló. En la actualidad es un signo muy apreciado ser el mejor de los panes rebanados. El nombre del Pan Wonder fue inventado en 1921 cuando un ejecutivo de una compañía panadera asistió a una exposición de globos aerostáticos. Vio hacia arriba y miró asombrado todos esos globos y pensó que sería un nombre genial para un producto. Fue así como el Pan Wonder obtuvo su nombre. Además, es la razón por la cual los globos rojo, amarillo y azul siguen siendo un ícono en la etiqueta. El Pan Wonder se hornea 5 días a la semana y se entrega el día después de haber sido horneado. Los días de horneado están indicados con el color de la cinta que cierra el empaque: azul, verde, rojo, blanco y amarillo. El pan blanco continúa siendo el pan más vendido en los Estados Unidos y el Pan Wonder es el líder de ese rubro. Cada Pan Wonder y la mayoría de los otros panes estadounidenses también comienzan en un campo de trigo. 258,000 kilómetros cuadrados de trigo se cosechan cada año en los Estados Unidos, un área igual a la del estado de Colorado completo. Cada grano de trigo tiene 3 elementos: una capa protectora externa que se llama salvado, que contiene vitaminas y fibra; el germen, que es el embrión de una nueva planta de trigo compuesto de aceites y minerales; y la endosperma, que proporciona los nutrientes para una nueva planta, principalmente proteína y almidón. La harina blanca es pura endosperma almidonada. Separar las partes ha sido el objetivo de cada molino desde los inicios de la fabricación de pan. Uno de los molinos más modernos en Estados Unidos es el molino Hal Ross, en la Universidad del Estado de Kansas, en Manhattan, Kansas. Aquí los estudiantes y profesores experimentan con lo último en tecnología de molinos, en un molino harinero operativo a escala real. Este trigo que vamos a moler hoy es del tipo Hard Red Winter. Y se llama así porque la parte externa es marrón rojiza y la parte interna es dura y vítrea. Alrededor de un 75% de la parte interna de ese grano se convierte en harina blanca, el resto en parte de algún producto derivado, bien sea alimento, salvado en algún cereal para el desayuno, como panecillo de fibra o algo parecido. Los molinos en la actualidad son un complejo laberinto de tubos y equipo presurizado que mueve las partículas del grano de piso en piso. La operación comienza en el primer piso, donde rodillos de acero inoxidable hacen el trabajo de las antiguas piedras. Los granos enteros bajan y se alimentan, a lo que denominamos un molino de rodillos doble altura. Tenemos 2 juegos de grandes rodillos de acero, uno encima del otro, por los cuales pasa el producto para ser partido e intentar quitar estos trozos de endosperma del grano. Tenemos una edificación de 5 pisos y los equipos están repartidos por todos los pisos. Levantamos las partículas por medio de aire negativo hasta el último piso y luego las dejamos caer en un tamiz. Dentro del tamiz viverador hay una serie de pantallas de espacios cada vez más pequeños. Las hojuelas de salvado y las aceitosas partículas de germen de trigo se tamizan en los niveles superiores. Las partículas pulverulentas más pequeñas de endosperma se cuelan y caen en el fondo. En los lados más grandes tenemos grandes hojuelas de salvado y de este lado tenemos harina, así que de esa mezcla hemos separado las partículas más finas de las más grandes para la harina. En el medio tenemos algunas partículas que aún requieren ser procesadas. Sensores ópticos aíslan y eliminan los granos de trigo defectuosos. Máquinas de impacto de alta velocidad destruyen los huevos o partes de insectos. Y ríos de harina con características de calidad inconfundibles le permiten al molino hacer una variedad infinita de mezclas de harina. Con esto tenemos la habilidad de tomar muestras de cada uno de los diferentes ríos de harina en el molino.
Saber cómo mezclar los ríos de harina para obtener la mejor calidad de harina blanca requiere más que solo un buen ojo. Al otro lado del campus de la Universidad del Estado de Kansas, en el Laboratorio de Ciencias Panaderas, los científicos han realizado docenas de pruebas para verificar la calidad de la harina y del pan que produce. El analizador de textura mide la firmeza del pan horneado. La llamada máquina de estiramiento amplio prueba la manera en la que la harina responde al amasado y al mezclado, y este aparato, el alveógrafo, prueba que también la masa retiene las burbujas de aire de dióxido de carbono que se crean gracias a la levadura, probando la calidad de uno de los componentes únicos y primordiales del pan, el gluten. El trigo contiene una proteína denominada proteína de gluten. Es el único grano de cereal que la contiene. Al desarrollarse, el gluten forma una masa compacta que puede retener el gas. Así que cuando elaboramos pan, la levadura se fermenta y produce gas. Esta proteína de gluten puede mantener ese gas dentro de la masa y por eso es que esta levanta hasta proporcionarnos un pan bonito y levantado. Esta habilidad para retener gases y levantar es única en la harina de trigo y fue registrada por los egipcios cerca del año 5000 a.C. Fue pura sorpresa. Alguien se estaba comiendo una avena o unas gachas que dejaron fuera demasiado tiempo. Ya saben, un tiempo prehistórico, paleolítico. Le entró levadura y lo dejaron aún más. Cuando vieron que comenzó a hacer burbujas, al hornearlo ya no estaba denso y duro, sino ligero y crecido. Habían desencadenado el poder de las esporas de levadura que ocurren de forma natural en los granos y en el aire. Durante los siguientes 7000 años, los panaderos aprendieron a guardar una porción de su masa fermentada llamada la masa madre, para mezclarla con más harina y agua, creando así nuevas cantidades de masa leudante. Sin embargo, la verdadera ciencia detrás de leudar el pan siguió siendo un misterio hasta 1859, cuando Louis Pasteur descubrió que la levadura era un organismo viviente unicelular. Con ese descubrimiento, los científicos pronto aprendieron a cultivar la levadura separadamente de la masa. Esto disparó una revolución de producción de pan. En las fábricas de levadura Fleischmann en Memphis, Tennessee y en Montreal, Canadá, se crea vida nueva cada segundo del día. Microbios seleccionados de levadura se vierten en tanques de su alimento favorito, melaza tibia y no refinada, un producto derivado de la producción azucarera que se perdería de no ser porque es perfecto para desarrollar la levadura para el pan. Este proceso de fermentación es muy similar al de la fabricación de la cerveza. La diferencia es que una vez que la fermentación de 36 horas ha culminado, Fleischmann elimina el alcohol y se queda con la levadura. Esta responde a los cambios ambientales más mínimos, así que los científicos monitorean cada tanda. La fermentación produce un brebaje llamado crema de levadura que se transporta en tanques y trenes hasta las panaderías de todo el país, pero parte de ella está destinada al uso doméstico. Láminas de crema de levadura se secan aún más sobre tambores de acero inoxidable y se raspan para hacer levadura para pasteles. Adicionalmente, la levadura para pasteles se puede descomponer en levadura granulada y secarse lentamente. Este proceso, inventado por Fleischmann en los años 40, hace que la levadura se vuelva inactiva. A esto se le denomina levadura seca y puede durar de esta forma hasta 2 años, o hasta que se mezcle con agua tibia y se reviva para hacer crecer el pan. A pesar de que la mayoría de las panaderías comerciales utilizan algún tipo de levadura concentrada, la masa fermentada de San Francisco se sigue haciendo a la antigua, con masa madre fermentada de desagradable olor. Pega mucho, es muy fuerte. Una cosecha produce suficiente trigo para unos 70 panes en 9 segundos. Ya regresamos con Pan en Maravillas Modernas. La historia del pan estadounidense es la historia de los inmigrantes y la mezcla de culturas. Los estadounidenses nativos, los conquistadores europeos y los esclavos africanos trajeron todas sus tradiciones panaderas a este país. La mezcla hizo que surgieran algunos panes únicamente estadounidenses. Hay pocos lugares en el mundo donde el pan local es tan singular que es sinónimo de su ciudad de origen. Pero cuando se trata de masa fermentada, todo el mundo sabe que la ciudad es San Francisco. En el Muelle del Pescador se encuentra una nueva edificación que alberga la panadería más antigua de la ciudad. Boudin Sourdough Bakery. Han utilizado la misma madre de masa fermentada durante los últimos 160 años. Voy a mostrarles algo que si lo pierdo, tendré que cerrar el negocio. Ya no podría hacer pan de masa fermentada si pierdo esto. Pero por supuesto que no lo haré. En realidad les voy a mostrar cómo luce. Este trozo de masa se remonta a 1849.
Lo he cuidado casi durante los últimos 30 años. Este ha sido mi trabajo, cuidar a este bebé. Estos contenedores de masa fermentada se crearon al mezclar una parte de masa madre prefermentada con 20 partes de harina y agua que luego se dejan reposar durante un día. Miren esto, es solo un trozo de masa que ayer estaba muy pequeño. Esto es lo que le da sabor a la masa fermentada, al famoso pan de masa fermentada de San Francisco. Miren esto, lo separan. Y realmente pega, porque es muy fuerte, así que lo echaré aquí adentro. Y está listo para comenzar. El pan de masa fermentada no necesita levadura adicional porque la masa madre estaba viva con esporas de levadura locales de San Francisco. El clima aquí en San Francisco es tan especial que cuando las esporas entran a esta harina y agua, se crea este sabor particular. Estas esporas solo se encuentran en esta zona. Así que si intentas robarte un trozo, adelante, tómalo. Podrías tomarlo. Es decir, no lo permitiríamos. Pero si lo tomaras y te lo llevaras a Nueva York, se convertiría en una masa fermentada de Nueva York en unos 30 días, porque el clima de aquí no se lo pueden llevar también a Nueva York. 9 kilogramos de masa madre son suficientes para proporcionar la levadura para una tanda de 90 kilogramos de masa fermentada. Una vez que se mezcla la masa, hay que verificar si esta se mezcla correctamente. Para hacerlo, la estiramos en una capa muy delgada. ¿Lo ven? ¿Ven cómo queda casi translúcida? Es así como sabemos si se desarrolló bien. ¿Lo ven? Casi pueden ver mi rostro a través de ella. ¿Lo ven? Cada 20 minutos, una cuba de masa mezclada, suficiente para 400 panes, se deja caer sobre un divisor que la corta en trozos con el tamaño perfecto para un tipo específico de pan. Un moldeador cónico luego la forma hasta obtener una bola que es llevada en una correa transportadora hasta una cesta de reposo, donde la masa puede levantarse por primera vez. Luego de media hora en la cesta giratoria, la masa crecida pasa a la etapa de moldeado, donde se le da su próxima forma. Los panes son estirados a mano y moldeados cuidadosamente antes de ser llevados hasta un cuarto fresco y humidificado. Una vez que la masa está mezclada, moldeada y estirada, se reserva durante un día más y la colocamos aquí adentro. Y no la hornearemos hasta mañana. A lo largo del día en Boudin, turistas de todas partes del mundo hacen fila con los locales para comprar este único pan de masa fermentada. Hola y bienvenidos a Boudin, en el muelle. Y muchos se dirigen al Museo de la Panadería a escuchar la historia de un panadero inmigrante que estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. La verdadera historia de Boudin es la fiebre del oro. Muchas personas vinieron en busca de oro, pero otros vinieron a cuidar de los mineros. Así que un año luego de la fiebre del oro había 70 panaderías en San Francisco. Y Boudin fue una de ellas. La única que queda es Boudin. Y es el negocio continuamente operativo más antiguo de la ciudad. A la larga, los Boudin vendieron la panadería a otro panadero inmigrante. Mi padre Steve Girado llegó a San Francisco en 1953 procedente de Italia. Su primer empleo fue en la panadería Boudin y hoy en día todo el mundo habla de los artistas y del pan. Mi padre fue uno de los auténticos y originales artistas y panaderos de San Francisco. Mientras hacía su pan, nosotros íbamos a la escuela y comíamos emparedados. Nos sentábamos en un banco del patio de la escuela con todos los chicos que comían emparedados de mantequilla de maní y mermelada y mayonesa. Miraban nuestro pan blanco, nos miraban porque la mostaza se salía de nuestros emparedados porque el pan tenía agujeros. El pan con agujeros ahora vuela de los estantes en Boudin. Pero a pesar de la creciente demanda, cada pan sigue recibiendo una atención de primera mano. Estoy haciendo unos cortes en el pan que irá al horno. Luego de esos 3 días de los que hablamos, este es el paso final antes de ser horneado. Se le hacen marcas por razones estéticas. Al mismo tiempo se marca también para dejar salir los gases, de modo que el pan salga bonito y uniforme. De lo contrario, si simplemente lo horneamos así, se abrirá por la parte más débil de la costra. Tenemos un horno que varía de unos 204 a 227 grados y luego hay que vaporizarlo. Si no sometemos el pan a vapor, lucirá gris. Pero esto le da una bonita costra y, de hecho, lo hará crecer aún más en el horno. Eso lo verán ahora mismo. El tiempo promedio es de 20 a 30 minutos, dependiendo del tamaño del pan, y luego presionamos encender. Sentirán el vapor y ¿ven cómo sale en este momento? Un pan muy bonito. ¿Ven ese agradable color dorado? Caliente. ¿Ven lo crujiente que está? Por dentro será chicloso. Estas marcas son muy bonitas y parejas, ¿ven? Estas líneas de aquí.
Además le dan unas palmadas para asegurarse de que esté hueco. Si lo está, se siente, porque cuando está crudo tiene un sonido diferente. ¿Escuchan el eco? Hermoso. Y luego miren. Todo crujiente. Tomen un trozo de esto. Con harina, agua y sal no puede salir algo mejor. Me encanta. Me alegra el día cuando veo algo que comenzó hace 3 días y resulta tan bueno como esto. Soy feliz. Quizá el trigo sea la base para la mayoría de los panes, pero el maíz es una especialidad estadounidense. El grano que creció por primera vez en este continente ha sido una fuente clave de nutrición para los habitantes nativos estadounidenses. En la actualidad lo llamamos pan de maíz y sus tradiciones de hace siglos se conservan en lugares como Big Mama Southern Barbecue en Pasadena, California. Hermoso. Dargy McWhorter y sus hijos manejan el restaurante Big Mamas. Casi lo cortas tan bien como tu viejo padre. El nombre es en honor a la matriarca de la familia, Emma Sue McWhorter, a quien pertenecían las recetas originales. Big Mama es mi madre y su abuela, y es de... Big Mama nació en Georgia. Ella aprendió de su abuela, quien era mitad Cherokee. ¿Listo para hacer un poco de pan de maíz con agua caliente? Sí. La cocina del sur tuvo mucha influencia por parte de los platos de los estadounidenses nativos que se basaban en el maíz. Lleva 2 tazas de sémola de maíz. Cuando los europeos amantes del trigo llegaron al continente, en tono despreciativo se referían al pan de maíz como pan indio. Quedó marcado. Y lo asociaban con privación y pobreza. Este es pan de maíz de agua caliente. Ha pasado de generación en generación por siglos. El pan de maíz de agua caliente se logra al calentar al máximo la sémola de maíz para hacer que se cuaje. Para formar los bollitos, las manos deben estar frías para que no se pegue. Luego se fríen. Este alimento básico de la comida del sur del país tiene sus raíces en la cocina nativa estadounidense. Muchos de los sureños afroamericanos se mezclaron con los indios. La comida negra del sur es una mezcla de todo. A medida que el pan de maíz se convertía en un alimento básico de la cocina del sur, se le añadieron gradualmente ingredientes nuevos como grasa de cerdo, azúcar, suero de leche y huevos. Delicioso. Lo mismo digo. Las recetas familiares se convirtieron en secretos celosamente guardados. Y no era posible obtener la receta, no te la daban. Bien, ¿y me daría la receta de su pan de maíz? No. Quizá nunca sabremos la receta del pan de maíz de Big Mama, pero otro pan ha tenido la misma receta durante 2000 años. La hostia, conocida también como Eucaristía, se utiliza en el sacramento de la comunión en la Iglesia Católica. Está hecha solo con harina y agua, reflejando la última cena en la que Jesús compartió el pan sin levadura con sus discípulos. Sin embargo, cómo y dónde se hace no es muy conocido. En casi todas partes del mundo son las monjas quienes fabrican las hostias. Pero en los Estados Unidos, 80% del pan que se coloca sobre la lengua de los fervientes católicos se produce aquí. En el pueblo de Greenville, Rhode Island, la familia Kavanagh ha horneado pan para el altar durante los últimos 40 años. Fue mi abuelo quien comenzó, un inventor que tuvo como 120 patentes bajo su nombre. El sacerdote de la parroquia de Kavanagh le pidió que inventara una máquina que las monjas del lugar pudieran utilizar para aumentar su producción de hostias. Fue en los 50s cuando cada vez menos mujeres estadounidenses entraban a los conventos. En los 60, incluso con la ayuda de Kavanagh, las monjas que quedaban no podían satisfacer más la demanda de las hostias surgida después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en esa época que la compañía Kavanagh comenzó a hornear y a abastecer a las monjas y a los conventos con hostias en lugar de equipos. Eso fue bueno para ellas y para nosotros, así que funcionó bien. La compañía Kavanagh ha ideado una forma de hacer algo hermoso y comestible partiendo de solo 2 ingredientes. Según el derecho canónico, no podemos agregar ningún otro ingrediente a excepción de harina y agua, así que estamos muy limitados, pero el equipo que tenemos puede fabricar algo muy bueno con esos requerimientos. La mezcla de harina y agua sin levadura se pasa por debajo de bandejas de hornear calientes y se hornea durante 95 segundos, hasta formar una lámina de pan delgada y rígida.
La troqueladora circular sella los bordes de la oblea, de modo que no pueda desconcharse. Un tambor giratorio separa las grandes de las pequeñas. Las hostias de igual tamaño son absorbidas por tubos presurizados y retiradas para ser empacadas. Cada día la compañía Cabana produce unas 9 millones de hostias. Mi hostia favorita es la especial de 3.8 centímetros. Hay 3 diseños distintos, únicos y hermosos, hechos por mi padre y mi tío. La mezcla tiene también más germen de trigo para darle sabor y color adicionales. Cuando nos acercamos al altar para recibir la Eucaristía, nos dan una hostia mucho más representativa. Y en un asombroso cambio en las preferencias de los estadounidenses, las obleas de trigo entero representan más del 60% de los pedidos de hostias Cabana. Al otro lado del continente, otro pan redondo sale del horno, respondiendo a la crucial interrogante: ¿cómo se logra ese bolsillo en el pan pita? En el Día de los Muertos, en la cultura mexicana, los celebrantes comen pan de muerto, adornado con un diseño de huesos cruzados. Ya regresa Pan en Maravillas Modernas. Los primeros panes fueron planos, sin levadura y redondos. Los antiguos griegos lo llamaron pita, y su popularidad se dispersó por el Mediterráneo. En los Estados Unidos hoy en día, el pita es gran favorito como pan para emparedados por su habilidad única de formar un bolsillo. Nadie en el mercado puede tomar un pan, hacerle así, y luego volverlo a abrir de este modo para utilizarlo. Nadie puede hacer eso. Lo han intentado. Muchas personas vinieron y lo intentaron, pero nunca podrán hacerlo porque no saben lo que hacen. Albert Boyayan sí parece saber lo que hace. Ha edificado un exitoso negocio de pan pita en Pacoima, California, que fabrica algo para cada quien. Pan árabe para los árabes, pita kosher de marca Masada para los israelíes, lavash para los libaneses y panes de granos enteros para los estrictos vegetarianos. Albert creció en Siria, comiendo pita hecho a mano. Su objetivo ha sido duplicar ese sabor en cantidad. El proceso en la panadería global comienza mezclando media tonelada de masa a la vez. En una artesa, la masa es luego levantada y vaciada en una máquina que la divide y la moldea en bolas perfectas. Estas bolas se echan en cestas, donde reposan y se mantienen durante un ciclo de 20 minutos, mientras el gluten se relaja y la masa crece. Luego viene el proceso de laminado, en el que la bola de masa es estirada en una dirección, dándole forma alargada y después en ángulos rectos, para hacerla redonda de nuevo. Luego de un periodo de prueba, las láminas de masa se van al horno, para una horneada intensa que dura de 20 a 40 segundos, a una temperatura de 370 a 650 grados Celsius. Es entonces cuando sucede la magia del bolsillo del pita. La oxidación en la superficie de la masa sella el exterior del pan. Dentro, millones de pequeñas burbujas de dióxido de carbono se expanden rápidamente, llenándolo con vapor supercaliente y haciendo que el pan se expanda como un globo de aire caliente, hasta que se abre un escape de forma natural. Miren este de aquí. Cada uno de ellos tiene una salida en la parte de abajo por donde escapa el aire. Nunca coloquen sus dedos frente a una salida de aire porque la temperatura que sale es muy caliente. Si lo observan, coloquen su mano aquí y empuje. Está muy caliente. Los humeantes bolsillos del pita comienzan a enfriarse a medida que se dirigen a la correa transportadora para darle la vuelta a la panadería. Luego de que los panes cumplen el recorrido alrededor de la fábrica, los empleados los recogen, los inspeccionan, los apilan y los envían para ser envueltos y enviados a los clientes de Global. Enviamos panes a Nueva York y a Florida. A veces enviamos panes pita desde aquí hasta Nueva York. Y la tarifa aérea es 10 veces mayor a la del pan de pita en sí. Mientras que el pita es acogido por muchas culturas étnicas, un challah tiene un significado especial para los judíos religiosos. Es jueves en la tarde y las cosas lucen tranquilas en la panadería Continental en Valley Village, California. Pero detrás de bastidores, un equipo completo trabajará hasta ya entrada la noche para hornear challah, un suave y dulce pan trenzado que tradicionalmente se hace con muchos huevos. Los panes serán vendidos al día siguiente para la celebración del viernes en la tarde del Sabbat judío. ¿Algo más para usted? Sí, quiero una rebanada de challah de huevo, por favor. Continental es una panadería kosher y es regularmente inspeccionada por un rabino para asegurarse de que cumpla con las regulaciones kosher. Lo que hace que una panadería sea kosher son los ingredientes, muy bien. ¿Qué quiere decir ingredientes kosher?
Dios establece en el libro Levítico, capítulo 11, las comidas que se deben comer y las que no. El papel del rabino es muy simple. Saber lo que es kosher y lo que no es. Todo está muy bien. Simplemente llega y mira en la despensa. ¿Qué van a utilizar hoy? Y nunca se sabe cuándo es que va a venir. El kala para la celebración del Sabbat se trenza siempre de la misma forma con el mismo número de tiras. En este momento estamos estirando el pan, amasándolo y dándole la forma de tiras para trenzarlo. Se necesitan 6 tiras para cada pan. Así que las estamos formando en grupos de 6. Y luego allá están haciendo el trenzado en sí. Él también está haciendo el trenzado y Claudio y yo le damos forma a las tiras. La palabra kala se refiere a la porción del pan de un panadero que en épocas antiguas se dejaba aparte y se donaba al templo. Esa donación se simboliza hoy en día en un ritual en el que el panadero lanza una pequeña porción de la masa al horno como sacrificio. Están las órdenes especiales. Él hará un trenzado de 3,5 kilos para nosotros esta noche y está empleando la masa de huevos. Se utilizan en algunos de los más grandes eventos ceremoniales, como el nombramiento de un bebé o un obshrin, cuando un niño cumple 3 años o cuando le cortamos el cabello por primera vez, para las bodas, bar y bar mitzvah, para usos ceremoniales. Durante las próximas 8 horas no solo se trenzan y hornean 1.100 panes kala, sino que se terminan también todos los demás productos de la panadería. Y una tradición de hace miles de años continúa. La tradición también tiene que ver con la fabricación de esta antigua forma de pan, el cual es además el pan predilecto de los astronautas estadounidenses. La palabra italiana para un pan redondo y plano pizza proviene de la palabra griega pita. Ya regresa Pan en Maravillas Modernas. 2, 1 y despega. Si fueran astronautas, ¿qué tipo de pan se llevarían a una misión espacial? Cuando se toma en cuenta que las migajas de pan serían una lata terrible en gravedad cero, es fácil comprender por qué la tortilla de harina es el pan favorito de la NASA en el espacio. La fábrica de tortillas La Reina, al este de Los Ángeles, California, hace más de 1 millón de tortillas de harina cada día. Para cumplir con esta casi indetenible producción, se almacenan en silos en la parte de afuera tanto la harina como los aceites vegetales, y luego se bombean hacia las estaciones de mezclado en el interior. La Reina mezcla la masa según las especificaciones del cliente, añadiéndole bicarbonato de sodio o levadura, sabores y, en algunos casos, enzimas para extender el lapso de conservación del producto de los 5 días normales a 45 días o más para los clientes en el exterior. Los empleados dejan caer la masa mezclada a través de hoyos en el segundo piso, por medio de una de las 15 líneas de horneado. Esta línea en particular es para el estirado a mano. Así que la masa que vieron prepararse en las mezcladoras baja hasta aquí a través de un torno divisor. Y luego se prueba o es aireada en estas bandejas. Posteriormente se espolvorea con harina y se somete a un proceso con el rodillo. Eso va a los tubos, uno va al de un lado y otro del otro. Así que las damas evidentemente tienen que redondearlas, colocarlas a través del sistema de modo que pasen por el horno unos 30 segundos, a unos 150 grados, y luego a través de las correas de enfriamiento. Gran parte de la maquinaria en La Reina se adaptó de otras herramientas de horneado como los rodillos para pizza, y esto lo hizo el fundador de la compañía, Maro Robles. Mi padre llegó a los Estados Unidos como inmigrante desde México. Conoció a mi madre en una pequeña fábrica de tortillas en la que había trabajado y fue así como se le ocurrió la idea de hacer tortillas. ¿Qué opinas, papá? ¿Qué te parece? Está bien. Pasó de hacer tortillas de maíz en aquella fábrica a tortillas de harina en su propio negocio y fue así como comenzó La Reina. Las primeras tortillas se hicieron de maíz molido, un grano que fue hibridado a partir de granos salvajes alrededor del año 3000 a.C. en América Central.
Las tortillas de maíz siguen siendo las favoritas allá. En México se consumen más de 300 millones de tortillas cada día. En la actualidad, la reina fabrica igual número de tortillas de harina que de maíz, pero casi todas sus tortillas de maíz se convierten en trozos de tortilla frita. Ellos transportan sus tortillas a todos los confines de los Estados Unidos, al igual que Europa, Japón y China. Mientras que las tortillas pueden ser empacadas y transportadas por todo el continente, otros panes son fabricados para ser consumidos el mismo día en el que se hornean. En Masob, un restaurante etíope en Los Ángeles, California, a los clientes se les sirve uno de los panes más saludables del mundo. Injera, fabricado a diario en las instalaciones. Este es uno de los restaurantes etíopes tradicionales. A nuestros clientes les servimos injera, como lo llamamos, y está hecho de tef. El tef es el grano más pequeño del mundo. De hecho, su nombre significa fácil de perder. Se necesitan 120 granos de tef para igualar un grano de trigo, pero estos diminutos granos, cultivados casi exclusivamente en las tierras altas etíopes, están llenos de vitaminas y minerales y son libres de gluten. Una vez que se han cocinado y enfriado, el esponjoso pan tipo panqueca tiene múltiples usos. Cuando terminan las preparaciones, los servimos de la manera tradicional en platos grandes. Todos se sientan alrededor y toman un trozo de injera para poder comer los guisados. No utilizamos cubiertos, todos usamos nuestras manos para comer a la manera tradicional. Hay un ritual especial etíope llamado Gersha. Se considera un gesto amigable alimentar a un amigo, dependiendo del tamaño de la porción. Mientras que el injera se hace en Etiopía, los bagels pasaron de jugar un papel europeo a ser un fenómeno estadounidense. A mí me gustan tibios, pero a algunos les gustan calientes. No creo que un bagel caliente sea bueno, pero uno tibio es mejor. Cuando ha sido horneado, se ha enfriado un poco y tiene ese toque crujiente que a mí me gusta. Richard Friedman sabe de bagels. Es dueño de la panadería Brooklyn Bagel, en el centro de Los Ángeles, y ha estado rodeado de bagels toda su vida. Mi abuelo llegó a este país a principios de los años 1900 como panadero y comenzó la Federación de Fabricantes de Bagels. Era una de las federaciones más exclusivas de Nueva York. Solo los hijos de los miembros podían convertirse en aprendices, como el padre de Richard. Estiraban tiras de masa y luego se enrollaba esa masa alrededor de los dedos. Pero eso terminó en los años 60 con una máquina que podía darle forma a unos 400 bagels por hora. La parte frontal de la máquina se llama divisor y lo que hace es cortar las piezas deseadas. Luego esas piezas bajan hasta la correa, giran y forman un círculo. A eso lo llamamos el moldeador. Los bagels se hacen con la misma base de harina de trigo con la que se hace la mayoría de los panes, así que es el siguiente paso el que realmente convierte un bagel en lo que es. Los bagels se cocinan en agua hirviendo, lo cual los hace únicos. Detiene la acción de la levadura y hace que el bagel luzca brillante. Es quizá el único producto panadero que se cocina en agua hirviendo antes de ser horneado. Dicen que los bagels fueron inventados por un panadero austríaco en 1683, quien quería darle un regalo al rey de Polonia. El rey era un gran jinete, así que el panadero hizo un panecillo en forma de estribo. En la actualidad, Brooklyn Bagels hornea más de 2 docenas de tipos diferentes de bagels. El bagel de agua o el bagel simple sigue siendo el más popular. Y en segundo lugar está el bagel de cebolla. Le sigue el de canela y pasas, que se ha vuelto muy popular. Nosotros no elaboramos los de espinaca y queso, fijamos ciertos límites, pero tenemos una variedad mucho mayor de la que existía hace años. Si mi padre viera esto hoy en día, probablemente diría, ¿chispas de chocolate y fresas? No, no funcionaría. Quizá la tradición no nos lleve a las tiendas de bagels, pero está de vuelta en forma de panes artesanales hechos a mano. Y los panaderos estadounidenses están en la vanguardia. Los granos de tef proporcionan más de 2/3 de la nutrición de los humanos en Etiopía. Ya regresa Pan en Maravillas Modernas. El pan blanco probablemente siga siendo el pan más vendido en los Estados Unidos, pero hay también un creciente movimiento hacia los panes naturales de grano entero y hechos a mano. Se llama el movimiento panadero artesanal y comenzó al otro lado de la bahía de San Francisco, en Berkeley, California. Uno de los primeros en abrir una tienda de pan artesanal fue Steve Sullivan, en la compañía panadera Acme. El pan en los años 70 se hacía cada vez más y más rápidamente, con más y más levadura y acondicionadores para la masa, y cada vez menos tiempo para que la masa desarrollara sabor, y en consecuencia,
Textura. La panadería de Sullivan hacía hincapié en panes elaborados a mano, con ingredientes naturales y sin conservantes. Eso significaba que la gente tenía que venir a diario a comprar su pan recién horneado, y así lo hicieron. El área de venta y la panadería eran tan pequeñas que la gente tenía que hacer su fila afuera. Sullivan había hallado la receta adecuada y el movimiento se extendió, inspirando a docenas de pequeñas panaderías similares como Artisan Bakers, de Sonoma, California, a tan solo 1 hora hacia el norte de Berkeley. Aquí el dueño Craig Ponsford trabaja en el laboratorio de su panadería para resolver los misterios del pan sin aditivos químicos. Por ejemplo, he podido conseguir hasta 10 días de frescura en un pan, con una solución completamente natural. La combinación de estas cosas inhibe el moho y las bacterias y mantiene la suavidad y la frescura. Esto ha sido muy divertido para mí. Aún intento mantener el objetivo de mi panadería original, que es darle a mis clientes el producto más sano que pueda. La pasión de Ponsford por los panes hechos a mano lo inspiró para inscribirse en un concurso internacional de elaboración de pan en 1996 como especialista en baguettes. Para sorpresa del mundo panadero, su pan francés se llevó el primer premio, derrotando hasta a los propios franceses. Fue muy emocionante. Esto lo convirtió en asesor del equipo de panaderos de los Estados Unidos. Huele maravillosamente. Que compite en la Coupe du Monde de Boulangerie o la Copa Mundial de Panadería. Tiene lugar en París cada 3 años para decidir qué país tiene los mejores panaderos. Son 12 los países que compiten por el premio. Cada equipo de 3 personas debe hacer tipos específicos de pan y dulces, así como crear un despliegue artístico hecho completamente de masa de pan. La competencia es dura y las tribunas descubiertas se llenan rápidamente con los apasionados fanáticos que vienen a animar a los panaderos de su país. Más de 80,000 espectadores pasan por esta sala. Los panaderos están en constante movimiento durante 8 horas seguidas, mientras se apresuran para mezclar, amasar y hornear las requeridas 60 baguettes, los panes campesinos, las recetas originales y los dulces variados, así como elaborar los espectaculares despliegues artísticos que reflejan el orgullo nacional de los panaderos. Los jueces evalúan la calidad del horneado, la originalidad de los panes y los dulces y el arte de los panes que exhiben. A veces hay verdaderas sorpresas, como en el año 2002, cuando el equipo francés quemó sus panes y los japoneses obtuvieron el primer lugar. El equipo estadounidense lo ha hecho sorprendentemente bien a lo largo de los años, llevándose la plata en el 2002 y la Copa de Oro 2 veces en 1998 y en el 2005. De vuelta en los Estados Unidos, la próxima generación de panaderos estudia para ser aún mejor que sus mentores. Este es el Instituto Panadero de San Francisco, la escuela preeminente del país de panadería artesanal natural. El fundador, Michel Suaz, vio la necesidad de abrir algo así a principios de los años 90. El movimiento artesano comenzó al mismo tiempo en el que la buena comida llegó a los restaurantes. Así que los chefs comenzaron a solicitar mejor pan para la mesa. Fue un trabajo en equipo entre la industria de los restaurantes y la panadera. Y el consumidor que comía esos panes en los restaurantes pensó que sería interesante hallarlos en los supermercados y en las panaderías locales. Se creó un movimiento constante con el pan de calidad que no existía anteriormente. Al experimentar con un cultivo de masa fermentada e ingredientes naturales, los panaderos artesanales están descubriendo maneras de elaborar panes más gustosos y de mayor duración. Este pan que están horneando en este momento estará fresco al menos durante una semana, a temperatura ambiente. No contiene conservantes. La masa fermentada actúa como un inhibidor natural del moho y además ayuda a retener la humedad dentro del pan para que conserve su frescura. A pesar de que Suaz se entrenó en Francia, él cree que los panaderos estadounidenses estarán en la vanguardia de los avances en la elaboración de pan. ¿Cómo está la espuma? Está bien. ¿Sí? Tenemos una nueva tradición que tenemos que seguir. Por ejemplo, si eres un panadero francés, debes seguir las reglas de cómo hacer una baguette. Aquí tenemos reglas, tenemos fundamentos, pero improvisamos qué podemos hacer para lograr que el pan tenga el mejor sabor. Algunos franceses deberían venir para que vuelvan a aprender a elaborar un buen pan. En la actualidad, los panes artesanales naturales fabricados localmente representan el 11% de las ventas totales de pan en los Estados Unidos. Y esa cifra crece más rápidamente que la levadura instantánea.